esta mañana, mis hermanos, yo les bendigo desde este lugar. Bendigo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo. Bendecimos la iglesia del fuego y poder de Dios en esta mañana. A los fieles de esta congregación les bendigo y le pido al Rey Supremo que derrame de todas esas bendiciones sobre cada una de sus vidas, sobre cada uno de sus hogares, sobre sus familiares, estén cerca o estén lejos, porque el Señor tiene cuidado de todos nosotros. Amén. Bendecimos a este país Colombia, en el cual dice la palabra del Señor que Él nos ha establecido en este lugar. Ha sido la tierra que Él nos ha dado a nosotros. Y bendecimos cada país donde se lleva el Evangelio, la sana doctrina. En esta hora nosotros colocamos nuestra vida delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados, Dios. Te pido que nos perdones, Señor, porque hemos fallado delante de ti, Señor Dios. Porque hemos hecho lo malo. Porque muchas veces, pudiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y esto nos es contado por pecado. Hoy te agradecemos, mi buen Dios, porque hasta este día tu mano ha estado sobre tu pueblo. Porque hasta este día tu mano de poder ha estado sobre cada uno de nosotros para levantarnos. Porque no nos ha dejado en vergüenza. Padre, te damos gracias. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Porque hoy comprendemos el amor tan grande, el cual has tenido por cada uno de nosotros. Allá mis hermanos que están conectados a esta hora con nosotros. Yo les digo que ha sido tan grande el amor de Dios que por esa razón hoy está escuchando este mensaje. Porque ha sido tan grande el amor de Dios, porque hoy, un día más, ha podido ver la luz de este nuevo día. Porque hasta este día nos ha ayudado Jehová. La palabra del Señor dice, ahora les digo qué texto vamos a tocar, mis hermanos. Pero la palabra del Señor dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Porque hay un misterio, en Cristo hay un misterio, mis hermanos. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles, profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, que es quien está dentro de nosotros. Que los gentiles, que son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es el misterio. Cristo fue el misterio para nosotros, pero fue revelado a los gentiles, a nosotros, que en otros tiempos éramos un pueblo despreciado y un pueblo desconocido. Pero hoy nosotros tenemos ese privilegio de ser un pueblo injertado en el pueblo de Dios. ¿Y para qué todas estas cosas? Dice la palabra del Señor, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Por medio de nosotros tenemos que dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad. Es la seguridad que nosotros tenemos de esa salvación, en la que tenemos seguridad de acceso, dice, con confianza por medio de la fe en Él. Todas estas cosas que nosotros hacemos, mis hermanos, es por fe. Es porque tenemos fe, porque nosotros creemos en un Cristo que vive y reina, pero no lo hemos visto. Pero la fe nos hace creer que Él está en medio de nosotros. Esa es la gran fe que nosotros tenemos. Es la confianza por la cual pido, decía Pablo, por cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Mire que cuando nosotros leemos unos textos como estos, nos damos cuenta de cuán grande es el amor de Dios. Amén. Como dice la canción que estamos escuchando, cuán grande es Él. Porque el amor de Dios es tan grande, es tan incomparable. Y mis hermanos, en esta mañana yo les traigo esa reflexión, ese tema que le he colocado como nombre. Grande es el amor de Dios. Amén. Es un amor
tan grande que dice que nosotros tenemos que entender cuánta fue la anchura, la profundidad, la altura, la dimensión, pero nosotros no podemos entender cuán grande es ese amor. Lo que podemos entender es que fue tan grande el amor de Dios que entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Pero no es comparable el amor de Dios con el amor humano, no se compara, porque el amor del hombre es un amor muy efímero, muy pasajero, pero el amor de Dios es eterno. Y mis hermanos, en esta hora yo quiero que vayamos a la bendita palabra del Señor, y la encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 3, versículo 14 al 19. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Porque tenemos que tener esa seguridad, que el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros. Está en nosotros revelándonos las Escrituras, enseñándonos la bendita palabra. Y dice la palabra del Señor. Y vamos a colocarnos en pie, allá en sus hogares, donde esté, por reverencia a la palabra del Señor, nos colocamos de pie en esta hora. Dice la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por cuál causa? Por la causa de Cristo, por el amor en el Señor. Dice: de quien toma nombre todas las familias en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el nombre interior. ¿Por quién? Por el Espíritu. Para que habite Cristo por la fe, dice, en vosotros, en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Amén y amén. Podemos colocarnos en nuestros lugares. Amado Dios, que en esta hora, Padre, tu bendita palabra sea llegando a cada vida, a cada corazón. Tu bendita palabra sea haciendo rema en nuestra vida y podamos conocer el amor que excede todo conocimiento. Que podamos entender cuál fue ese amor tan grande el cual ha tenido el Señor por nosotros. Cuando nosotros comenzamos a ver en estos textos el amor de Dios, en este libro de Efesios, que es un libro sublime, un libro donde habla de la deidad del Señor, del amor del Señor, nos podemos dar cuenta que el amor de Dios no es como el amor del hombre. Y tenemos que rendirnos ante ese amor de Dios. Tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios por ese amor tan grande el cual Él ha tenido por cada uno de nosotros. Porque déjeme decirle, mi hermano que me escucha, si no fuera por ese amor tan grande, en medio de toda esta tribulación, en medio de todos estos problemas que hemos estado pasando en estos tiempos, nosotros hubiéramos desfallecido. Pero ha sido tan grande el amor de Dios que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Hasta las familias más humildes, que muchas veces creemos que por allí no va a alcanzar la misericordia de Dios, allí está Dios en medio de ellos sustentándole. Allí está Dios en medio de ellos dándole lo que ellos necesitan. Por eso nosotros no entendemos muchas veces el amor de Dios. Porque dice la palabra del Señor que Dios es tan justo que hace salir el sol para buenos y para malos. Él no le interesa esas cosas. Él lo que quiere es darse a conocer como el Dios que ama, como el Dios que ha entregado todo por nosotros. Es tan grande el amor de Dios que no se puede comparar con el amor del ser humano. Nosotros decimos muchas veces que amamos, pero en poco tiempo ese amor se desaparece. A poco tiempo ese amor se va. Entonces no es amor. El amor de Dios es un amor eterno. El amor de Dios es un amor que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura. La palabra del Señor nos habla, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es que es una manera tan diferente al amor nuestro que nosotros no entendemos. Porque es que dice la palabra del Señor que Él nos amó primero. Nosotros no amamos a Dios.
Él nos amó primero y después nosotros comenzamos a amar. Y hoy en día, mis hermanos, el amor más grande que nosotros debemos tener es por Dios. El amor que nosotros debemos tener tiene que sobrepasar todas las cosas. Es un amor que tiene que estar por encima de nuestros hijos, aunque amamos a nuestros hijos. Es un amor que tiene que estar por encima de nuestros nietos, aunque amamos a nuestros nietos. Por encima de nuestra esposa, de nuestros hermanos, por encima de todo, tiene que prevalecer el amor a Dios. Porque si nosotros colocamos este amor de mi esposa o de mis hijas, de mis nietos, por encima de Dios, ya estoy formando de mi familia una idolatría. Estoy haciendo una idolatría. Pero el amor es Dios. El amor es Dios. Y entonces nosotros encontramos que el Señor dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es delante de Dios que nosotros debemos humillarnos, doblar nuestras rodillas, nuestra servir. Pero muchas veces nos doblegamos delante del hombre. Nos vamos detrás de los ídolos, detrás de una idolatría, detrás de todas las cosas que el mundo está ofreciendo. Y muchas veces nos humillamos delante del hombre por un bocado de pan. Pero no nos humillamos delante del que tiene el poder para darnos no solo un bocado de pan, sino para darnos una provisión que nos va a durar eternamente. Porque dice la palabra del Señor: venid a mí, comprad sin dinero. Es lo que el Señor está diciendo, que es la provisión que Él tiene. Que los depósitos que Él tiene en el cielo son tan grandes, son unos depósitos que nunca faltará la provisión para tu vida, mi hermano. Amén. Coloca tu confianza en Dios. Entiende el amor de Dios. Ese gran amor de Dios, entiéndelo y camina en ese amor y nada te va a faltar. Yo te lo aseguro, mi hermano. Porque dice la palabra del Señor que Él ha tenido cuidado hasta de las aves, que es una creación de Él. Pero es que nosotros ya no solamente somos la creación de Dios, hoy somos sus hijos. Y el Padre siempre tendrá cuidado de sus hijos. Amén. Y ahí comenzamos nosotros a entender el gran amor de Dios por nosotros. Dice que ese amor es al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre todas las familias de los cielos y de la tierra. Porque es que las familias en la tierra comenzaron a formarse desde arriba, desde el reino. Allí el Señor comenzó a establecer todas las cosas. Él no vino a la tierra, bueno, yo que me pongo a hacer aquí, ¿qué hago? No, Él tenía sus planes. Amén. Desde un principio el Señor tenía un plan para la humanidad. Y ese es el gran misterio hoy en día. Cristo es el misterio para nosotros. Cristo es la piedra angular. Cristo es el Salvador de la humanidad. Pero también dice la Escritura que Cristo es la piedra en la cual muchos tropezarán. Muchos tropezarán porque Cristo es la verdad. Y hay gente que le gusta vivir en la mentira. Y entonces aquí dice la palabra del Señor que las familias ya fueron establecidas para que os dé conforme a las riquezas, dice la palabra, de su gloria, el ser fortalecidos en qué, en poder, en ese hombre interior. Nosotros somos fortalecidos cada día por dentro. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo de Dios que hoy mora en cada uno de nosotros. Amén. Es por el Espíritu Santo que hoy está en su vida y que está en mi vida, que está obrando en cada uno de nosotros, para que habite Cristo. ¿Por qué? Por la fe. Es por la fe que nosotros decimos que Cristo habita en nosotros, que mora en nuestros corazones. Es por la fe. Porque no podemos ver a Cristo llegando aquí, venga, déjeme morar en su corazón. La palabra del Señor dice que Él está a la puerta y toca. Pero es por esa fe. La fe es la que nos mueve a nosotros. La fe es eso, creer las cosas que nosotros no estamos viendo. Creer es colocar esa confianza en las promesas que Dios nos ha dado. La fe es creer en ese gran amor que Dios ha tenido por cada uno de nosotros. Que si estamos hoy de pie, no es porque usted tenga una vitalidad de joven, no es porque usted haya sido bien alimentado, qué sé yo. Es por la gracia y por la misericordia de Dios. Es por la fe que nosotros hemos colocado en Él. Por ese gran amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso estamos hoy en pie, mis hermanos.
Y entonces sigue diciendo la bendita palabra del Señor. Dice, para que por amor y seáis plenamente capaces de comprender. Porque es que Dios, a través de su Espíritu Santo, coloca en nosotros la capacidad de entender cómo es Dios. Dios no es una persona que diga, una persona de tantos metros, de tanto, y si me salgo de Dios, de esa cobertura, pues voy a quedar desprotegido. Dice que podamos comprender completamente todo, dice, comprender todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Porque es que el amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento humano, toda razón humana. Nosotros no podemos entender qué tan grande es ese amor de Dios por nosotros. Se me está secando la garganta, mis hermanos, que ustedes no tienen la culpa. De conocer el amor de Cristo que excede todo el conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y mire que dice la palabra del Señor en el capítulo 4, del 1 al 6, dice la palabra: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con quien fuiste llamado, con toda humildad. Ahí no dice que sea prepotente, que sea vanaglorioso. Dice la palabra del Señor, con toda humildad y mansedumbre. Pero mire qué difícil es esto. Qué difícil ser humildes. Porque muchas veces confundimos la humildad con la pobreza. Y es totalmente diferente, porque hay gente que no tiene un peso, pero no tiene ninguna humildad. Son prepotentes, vanagloriosos, vanidosos. Y hay gente que tiene mucho dinero, pero son humildes porque tienen un corazón bueno. Tienen un corazón dadivoso. Tienen un corazón humillado delante de ti. De Dios, perdón. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia a los unos a los otros. Esto también es muy difícil. Y en estos tiempos vemos cómo la gente no se soporta. Ya lleva un tiempo de estar juntos, viviendo ahí reunidos, que ni el uno sale ni el otro, y ya comienzan a haber roces, a haber conflictos. Cuando la palabra del Señor dice que tenemos que tener paciencia los unos con los otros, demostrándonos ese amor, solícitos en guardar la unidad, ¿en qué? En el espíritu, en el vínculo de la paz, no de la guerra, no de vivir peleando en nuestros hogares, no de tirarnos las cosas porque ya estoy cansado, ya comencé a conocer a la pareja que vive conmigo, ya comencé hasta ahora a conocer quién era mi familia, porque no nos soportamos. Dice la palabra del Señor, en un cuerpo, en un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. De un Dios, porque no hay dos dioses, no hay tres dioses. Nosotros tenemos un solo Dios verdadero, un Dios, un Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Dice, pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál fue esa medida del don? La fe, porque la fe es un don. Y por esa fe nosotros nos movemos, por esa fe nosotros vivimos, por esa fe nosotros somos los que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Dice en el capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿Para qué creó todo esto? Hizo un cuerpo para levantar una iglesia. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para la edificación. Mire que a mí me impacta cómo las escrituras no se contradicen. Si usted mira en el capítulo 3, en el versículo 19, dice la palabra del Señor, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Pero si usted va al capítulo 4, versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para que nosotros seamos
edificado, para que nosotros comencemos a vivir una vida nueva, para que nosotros dejemos todos los rudimentos del mundo y comencemos a vivir una vida en Cristo. Por eso Dios entregó a su Hijo Jesucristo, para que nosotros fuésemos transformados, para que nuestra vida fuera cambiada. Dice que hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Cada día nosotros ir mejorando en las cosas. De pronto no llegaremos a la estatura de Cristo, pero esto no quiere decir que no tenemos que intentarlo. Tenemos que cada día ir perfeccionándonos, cada día dejando los rudimentos del mundo. Tenemos que cada día dejar las cosas que no son agradables delante de Dios. Porque hay cosas que nos parece que no está mal delante de Dios. Pero la Escritura dice que hay cosas que al hombre le parecen perfectas o rectas, pero que su final es un camino, y es un camino de muerte. Y así era la situación en la que nosotros nos encontrábamos en otros tiempos. Porque creíamos que todo lo que estábamos haciendo estaba bien. Pero ¿para dónde íbamos, mis hermanos? Íbamos rumbo al infierno. Pero vino la luz, vino esa luz que fue Cristo para iluminar nuestra vida. Vino la luz a nuestra vida y comenzó a enseñarnos el camino, a enseñarnos la verdad, que estábamos mal, que estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos recibiendo o íbamos a recibir la paga de nuestro pecado, era la muerte. Y no está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte eterna. Porque esta muerte física tarde o temprano llegará. Tarde o temprano llegará. Predicamos el otro día de los tres tipos de muerte. A esta no hay que tenerle tanto miedo. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya que no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, como anda el mundo, creyendo que todo lo que les sucede es porque ellos han hecho mérito para tener una vida llena de lujos, tal vez llena de muchas cosas. Sí han trabajado, pero Dios les ha permitido. Porque es que andan en la vanidad. Yo tengo porque es que yo trabajo. Yo tengo porque... Y le gusta mostrarse. Y le gusta restregarle lo que tienen las demás, humillando a las demás personas. Pero eso no está bien. Dice porque andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el pensamiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Por la qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Porque cuando hay dureza de corazón, hay ignorancia. Porque el corazón se vuelve como una piedra, entonces no queremos aceptar lo que Dios dice. No queremos aceptar las cosas de Dios. Rechazamos la palabra del Señor. Y todo es por dureza de corazón. Por eso, mis hermanos, pidámosle en esta mañana al Señor que cambie ese corazón de piedra y coloque un corazón de carne, un corazón sensible a la voz de Dios, un corazón que se duela por la maldad, un corazón con un temor delante de Dios, y que no sigamos caminando en esa dureza, porque por eso el pueblo de Dios fue castigado, por la dureza del corazón. Versículo 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Porque el corazón se volvió tan duro que dijo, no, yo hago lo que haga, pero Dios no se da cuenta. Yo puedo hacer lo que a mí me provoque y Dios ni siquiera dice sí ni dice no. Pero es por la dureza del corazón, porque no hay temor a Dios. ¿Cuánta gente en este tiempo, mis hermanos? En este tiempo que debiera ser un tiempo de recogimiento, un tiempo en que debemos tener una búsqueda de Dios, un tiempo en el que tenemos que reunirnos para hablar de las cosas de Dios, para buscar a Dios cada día. Pero mire que en este tiempo usted se puede dar cuenta, mis hermanos,
se reúnen es para bailar, se reúnen para tomar, se reúnen para hacer todo lo malo y le hacen un culto al diablo en vez de estar haciendo un culto al Rey Supremo, al Creador del cielo y de la tierra, al que te tiene con vida en esta hora. Y no le hacemos el culto al Señor. Si nosotros hacemos un culto y hacemos de pronto ruido, se nos vienen los vecinos, se nos viene el mundo encima. Pero si es el diablo el que está en fiesta, nadie dice nada. No estamos entendiendo el gran amor de Dios. No estamos entendiendo ese amor el que Él nos está brindando en esta mañana. Porque si lo entendiéramos, buscaríamos de Dios. Nos rendiríamos delante de Dios. Nos humillaríamos delante de su presencia y en nuestro corazón habría el temor a Él. Pero no entendemos estas cosas. Y entonces dice la palabra que ellos perdieron todas estas cosas, la sensibilidad. Un corazón que no es sensible es un corazón que es duro. Porque las cosas sensibles son algo suave, algo blandito, todo. Pero lo que no tiene sensibilidad ya está muerto. Son corazones muertos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Eso no fue lo que el Señor nos vino a enseñar. Muchas veces nosotros odiamos a nuestros hermanos, no toleramos a nuestros hermanos. Pero eso no nos lo enseñó el Señor Jesucristo a nosotros. Él nos enseñó paciencia, nos enseñó amor. Amén, así es. Él nos enseñó a soportarnos los unos a los otros. Él nos enseñó que teníamos que orar los unos por los otros. Si en verdad le habéis oído, habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si hemos escuchado verdaderamente la palabra del Señor, si verdaderamente hemos aceptado el mensaje de salvación, nosotros tenemos que cambiar, tenemos que dejar la pasada manera de vivir en lo que vivíamos en otros tiempos, mis hermanos. Porque ninguno de los que estamos aquí, tal vez ninguno de los que me están escuchando, puede decir que en otros tiempos ellos eran santos. Todos teníamos pecados y tenemos pecados todavía que tenemos que seguir sacando, tenemos que seguir dejando. Pero en aquellos tiempos estamos más metidos en el pecado que en buscar la santidad. Y hoy tenemos que buscar la santidad, mis hermanos. Porque si hoy, miren hermano, Dios viene por su vida y no está a cuentas con Dios, deténgase a pensar un momento para dónde te vas a ir. Deténgase un momento y piense para dónde va. Porque yo le aseguro que al cielo no entra el pecado. Al cielo no entra el pecado. Entonces tenemos que cada día tratar de mejorar las cosas, dejando las cosas viejas a un lado. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. No es que vayan y se despojen del más viejito de su casa, no. A ese ámenlo. Al más vieja de su casa, ámenlo. No se despojen de él. Es el viejo hombre, el pecado, los rudimentos del mundo que están en nosotros, que es ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Porque a veces nosotros mismos nos engañamos, creyendo que estamos haciendo las cosas bien. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que tener una mente renovada, una mente de Cristo. Por eso nosotros tenemos que siempre decir, yo tengo la mente de Cristo, mis hermanos. Un tip. Cuando vengan a su mente, a su pensamiento, la maldad, el pecado, cuando venga esas cosas malas a su mente, diga, yo tengo la mente de Cristo. Comience a declarar que tiene la mente de Cristo, que en su mente no va a anidar los deseos de la carne, que en su mente no va a anidar el diablo, que en su mente está Cristo. Es lo que tenemos que tener presente, es lo que tenemos renovado en nuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Es que tenemos que ser revestidos de amor, tenemos que ser revestidos de paz. Tenemos que ser revestidos de santidad cada día, dejando todos estos rudimentos, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué tal un ojo diciéndole al otro ojo una mentira? Todos somos miembros. O una mano diciéndole a la otra, diciéndole a la mano izquierda,
No, es que yo hice esto por el hermano, yo le di al hermano, pero la mano derecha dice, no, yo no le voy a hacer eso. No podemos mentir, al menos al mismo cuerpo de Cristo. No debemos mentirnos entre hermanos, pero mire que esto se usa mucho para darnos vanagloria, vanidad. Y comenzamos a decir, yo hice o yo hago, a decir mentiras. Y el Señor está reprochando todas estas cosas, todas estas actitudes. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y dice también la palabra del Señor, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No le demos lugar al diablo, porque si él entra en nuestra casa, entra en nuestros hogares, entra en nuestra vida sin pedirnos permiso, ¿cuánto más si nosotros le damos el lugar? No le demos el lugar al diablo. Acuérdese que Dios tiene un amor tan grande por su vida. El que hurtaba dice, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo bueno para que tengáis que compartir con el que padece necesidad. Qué bonito es esto. Y hablarlo es muy bonito, pero ponerlo en práctica muchas veces se nos hace difícil. Muchas veces es difícil porque es difícil compartir en este tiempo, ¿no? Pues si llegó algo, me lo como yo solo, porque no sabemos hasta cuándo va esta situación. Pero no nos damos cuenta que el amor de Dios es tan grande que si tú compartes, lo que tú des se le va a multiplicar al 100 por 1. Porque ese es Dios. Dios no es un Dios escaso. No tenemos un Dios que dé pequeñeces. Tenemos un Dios que da en cantidades. Tenemos un Cristo que hizo maravillas y está haciendo maravillas en medio de su pueblo. Y si no, lean allí donde dice que multiplicó 5 panes y 2 peces. ¿Y cuántas canastas sobró? Porque es que Dios siempre da más. Dios da en abundancia. Pero tenemos que colocar la fe en Él. Tenemos que hablar palabras de bendición y no de maldición. Tenemos que hablar palabras de santidad. Cada día tenemos que hablar lo bueno. Cuando nos pongamos a hablar de alguien, si de pronto no es para hablar de algo bueno de él, es mejor no hablar. No maldigamos a nadie, porque no dice la palabra del Señor que de nuestra boca no pueden salir palabras de bendición y de maldición. Y dice el versículo 4, capítulo 4, versículo 29 de Efesios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. No dice unas pocas, otras. No, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Porque con esto, cuando nosotros hablamos tantas sandeces, lo que hacemos es que entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonadores, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Es un mandato de Dios. Es lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ser nosotros perdonadores. ¿Para qué? Para poder caminar en una vida de santidad. Porque dice la palabra del Señor que si yo no perdono al hermano, pues tampoco Dios me va a perdonar. Y el que no perdona está errado. Tenemos que perdonar. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Nosotros dice que tenemos que ser reconciliados por la muerte de Cristo. Nosotros tenemos que buscar esas cosas que Dios nos está ofreciendo en esta mañana. En la palabra del Señor en Colosenses 2:8 habla la plenitud de vida en Cristo. Nosotros en Cristo tenemos que vivir una vida plena, sin engaño, ni engañando, ni dejándonos engañar. Tenemos que vivir una vida en santidad. Tenemos que vivir una vida conforme es la voluntad de Dios. Conforme Dios ha querido. Así tenemos que vivir nosotros. Una vida plena, sin engaños y mentiras. Porque el engañador es el diablo. Y ese trabajo dejémoselo a él. No seamos engañadores. Muchas veces engañamos o queremos engañar a todo el mundo. Pero mis hermanos, el primer engañado soy yo cuando trato de engañar a los demás.
Yo me estoy engañando porque estoy creyendo que estoy haciendo creer a la otra persona y la otra persona tal vez me para bolas. Y me estoy engañando yo mismo. Dice la palabra del Señor, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas. De cosas que yo me creí, de cosas que yo me inventé. Fue que yo leí un libro que decía esto. Fue que yo leí, oiga, lea la Biblia que es la verdad. Pero muchas veces nos vamos tras de otros libros y comenzamos y nos acumulamos de muchos conocimientos que nada tienen que ver con respecto a la salvación. Y comenzamos y aprendemos, y es bueno aprender, es bueno saber. Pero si no es nada que nos conduzca a una salvación eterna, de nada sirve. Esos son solo filosofías, dice la palabra del Señor. Filosofías huecas, dice, sutilezas para las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque hablábamos anoche, muchas veces nosotros tenemos unos pensamientos, unos conocimientos y creemos que eso Dios lo está aceptando. Entonces dice, no, yo vivo así. Yo vivo mi vida así como yo la quiero vivir porque es que yo ya le conté a Dios. Ya Dios sabe, sí, mi hermano, Dios sí sabe. Pero si se muere en esa condición no va al cielo. No va al cielo. Y lo que estamos buscando es una salvación. No estamos buscando un conocimiento humano. No estamos buscando una filosofía humana. Estamos buscando un camino que nos lleve directo al reino. Eso es lo que nosotros estamos buscando. No estoy en contra del que tiene conocimientos, amén. Mejor porque aprende uno también. Los conocimientos son buenos, pero que no se aparten del propósito de Dios. Que no se aparten de lo que el Señor ha establecido. Porque mucho conocimiento muchas veces lo hace desviar del propósito de Dios. El conocimiento que nosotros debemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, es la palabra, es la Sagrada Escritura, es el conocimiento del Evangelio. Eso es lo que nos lleva a nosotros a una salvación. Dice que dejando los rudimentos del mundo, que dejan o siguen el rudimento del mundo, lo que el mundo dice, lo que el mundo le ofrece, pero nos olvidamos de Dios. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado con la circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Nosotros tenemos que sacar todo aquello. Nuestro corazón tiene que ser circuncidado. Nuestro corazón tiene que ser limpio. Dice la palabra del Señor, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe. Mire, mi hermano, que todo se mueve por la fe. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y esa fe es la que a nosotros nos mantiene. Porque dice la palabra del Señor que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Si no hubiera una resurrección, en vano sería predicar el Evangelio. Si no hubiera una resurrección, en vano sería pararnos a enseñar de que Cristo resucitó. Porque ¿para qué? En vano sería caminar en santidad si no creyéramos que hay una resurrección. En vano sería hacer lo bueno. Porque ¿para qué? Pero es eso, esa fe en que un día nos vamos a levantar de entre los muertos. Porque dice que el Señor resucitó y nos perdonó todo nuestro pecado. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios quitó todo eso. Y entonces nosotros tenemos que comenzar a vivir una vida nueva. Tenemos que dejar esa vida vieja, aquellas cosas que nosotros hacíamos antes. Por eso dice la palabra del Señor, el que robaba no robe más. El que mentía deje de ser mentiroso. Porque el mentiroso, dice la palabra del Señor, que el que es mentiroso es hijo del diablo. Porque el diablo es padre de mentira. Entonces la mentira no cabe.
Una mentira piadosa, una mentira blanca, no son mentiras delante de Dios, todas son mentiras. Es mejor ponernos colorados un rato y no pálidos toda una eternidad por mentirosos. Y tenemos que comenzar a vivir una vida en Cristo. Una vida nueva, dejando la vida vieja, antigua. Dice Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Si habéis resucitado, porque es que nosotros, por nuestra fe, estamos resucitados juntamente con Cristo. Porque nosotros estábamos, ¿cómo era que estábamos, mis hermanos? Muertos en delitos y pecados. Y hoy estamos viviendo para Cristo. El pecado tiene que haber salido de nuestra vida. El pecado tiene que haberse alejado. Entonces estamos resucitados juntamente con Cristo, el cual está sentado allá a la diestra de Dios Padre. Él ya está allí. Y dice la palabra del Señor, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero mis hermanos, eso es algo que afecta mucho a la humanidad. Porque siempre estamos colocando la mirada en las cosas del mundo. ¿Qué me ofrece el mundo? ¿Qué está dando el mundo? Todas las cosas del mundo. Uy, mire qué chévere. Mientras que los cristianos están allí, 4 o 5 reunidos, escuchando a un loco ahí predicar el evangelio. Nosotros que en el mundo estamos divirtiéndonos, tomando, bebiendo, prostituyéndonos. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por esas cosas del mundo. Ah, pero es que, ¿quién me mandó ponerme a de evangélico? ¿Quién me mandó a ponerme a predicar el evangelio? Sería mejor estar allá. Pero mis hermanos, yo les digo, los que están allá, si no se arrepienten, se van para el lago de fuego. Si no se arrepienten, porque si se arrepienten, el Señor dice que Él tiene misericordia, que Él está dispuesto a perdonar. Dice la palabra del Señor, porque no queriendo que nadie se pierda, sino que vengan al arrepentimiento por el gran amor que les tiene y que nos ha tenido a nosotros. Porque en otro tiempo nosotros vivíamos en esa misma situación. No notemos que nosotros nunca pecamos, sí pecamos, y mucho. Lo que pasa es que nosotros no vemos el pecado igual en nosotros que en los demás. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo 2 del capítulo 3 de Colosenses. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Amén. Amén. Grítale un amén al Señor en esta noche. Porque estamos escondidos en Dios. Por eso, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada que nos pueda dañar si Dios está en medio de nosotros. Estamos escondidos en Dios. Él nos tiene escondidos en el hueco de tu mano, de la mano de Él. Estamos protegidos, estamos cubiertos por el manto precioso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos escondidos. Él nos tiene guardados allí. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Un día estaremos allí en la gloria de Dios. Un día estaremos allí, pero tenemos que dejar todo aquello. Dice, dejemos todo lo viejo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Aquí lo dice la palabra del Señor: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Malos deseos. Mira, aquí hay una lista de lo que nosotros tenemos que hacer morir. Fornicación, impureza. A veces somos impuros en nuestra relación. Tenemos pasiones desordenadas. Queremos hacer lo que no está en lo natural. Queremos hacer las cosas desordenadamente. Malos deseos. ¿A quién no se le ha venido un mal deseo? Todos hemos tenido tal vez malos deseos. O de pronto solamente a mí me ha pasado. Pero por eso yo les decía en un comienzo, cuando vienen todos estos malos deseos, cuando vienen todas estas cosas en nuestra mente, podemos decir, yo tengo la mente de Cristo. Y entonces dice que hay avaricia, que es idolatría. Es otro problema que tenemos nosotros como hombres, como humanos. Avaricia.
El que tiene quiere tener más. Y no importa si tiene que pasar por encima de los demás, pero es que yo quiero eso y lo tengo que tener de alguna manera. Lo que habla la Escritura de la viña de Nabot. Hicieron lo que hicieron, pero le quitaron la viña para dársela. No importó quién se muriera. Y eso es la idolatría, porque idolatramos las cosas. Idolatramos cosas que se tienen que quedar aquí tarde o temprano. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahí es cuando nosotros hacemos. Es ahí cuando vienen las situaciones difíciles a nosotros por causa de nuestra desobediencia. Por las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es por la desobediencia. Porque Dios nos ha establecido un manual de vida que nosotros tenemos que seguir. Fue tan grande el amor de Dios que nos dejó un manual para que nosotros lo conociéramos y comenzáramos a cambiar nuestra vida. Que dejáramos ese hombre viejo a un lado. Que dejáramos la vana manera de vivir. Que dejáramos todas aquellas cosas que no nos van a llevar a una salvación. Vieron en otros tiempos cuando vivías en ella. Nosotros vivimos muchas de estas situaciones. No todos los niños no han vivido eso. Y le pedimos a Dios que nunca vayan a vivir una situación. Pero nosotros los que ya somos adultos, los que ya somos más que adultos, hemos vivido muchas cosas del mundo. Vivimos entre el mundo, vivimos dentro de la contaminación y participamos de ella. Participamos de ella. Pero el amor de Dios es tan grande que nos ha rescatado. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maldicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Se acuerdan que antes habíamos leído que dice la palabra del Señor que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca? Y aquí el Señor vuelve y dice, pero ahora dejad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Porque, mis hermanos, esto es un proceso. Esto es un proceso. Dios transforma nuestra vida. Dios cambia nuestra vida. Dios nos ha rescatado, pero tenemos que seguir cada día luchando contra una carne que siempre nos está llevando a las cosas malas. Esto es un proceso. Tenemos que cada día llegar a ese conocimiento pleno de las cosas de Dios. De poder entender cuál es el amor de Dios. Qué tan grande es el amor de Dios. Un amor que dice la palabra que excede todo conocimiento. Un amor que va más allá de nuestra mente racional. Un amor que va mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Es un amor que no tiene fin, porque es un amor eterno. Donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo de todos. Porque es Cristo. Cristo es la razón de nuestra vida. Cristo es la razón de ser, del ser humano. Cristo es la razón de que hoy nos reunimos. Cristo es la razón de que hoy podamos encontrarnos con el hermano y darle un abrazo, porque ya no hay delante de Dios un pueblo aparte. Dice la palabra del Señor que Él hizo de dos pueblos uno. Él quitó la pared que había intermedia entre dos pueblos y hoy somos un solo pueblo. Somos el pueblo de Cristo. Por eso no se vale, mis hermanos. No se vale que muchas veces con el hermano que pertenece a otra razón social, que tiene otro nombre en su iglesia, no lo saludemos porque él pertenece allá. Y discriminamos si son iglesias pequeñitas. Y entonces yo no le saludo con fulano porque él es de tal iglesia. Entonces, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Hemos desbaratado el cuerpo de Cristo, lo hemos hecho pedazos, porque dice la palabra del Señor que Él hizo de dos pueblos uno, que Él quitó esa pared que nos estaba obstaculizando para que no fuéramos hermanos. Hoy somos hermanos en Cristo, pero mire qué pesar, mis hermanos.
En esta mañana se lo digo. Hay gente que se avergüenza de decirle al hermano, hermano. Pero el hermano, dice la palabra del Señor, que ahora Él nos llamó hermanos, que Él no se avergonzó de decirnos hermanos por ese gran amor. Pero muchos de nosotros nos avergonzamos de decirle hermano al hermano. No sé si es que hay pecado en mí o no soy igual que Él. Y entonces no, ya no es mis hermanos. Oh, hermanos son los de mi iglesia, los de otro lugar no son hermanos, profesando la misma fe. Diablo mentiroso, es lo que le ha metido en el cerebro, en los pensamientos al hombre. Si somos seguidores de Cristo, somos hermanos, porque dice la palabra del Señor que Él mismo no se avergonzó de llamarnos hermanos. Amén. Y siendo Cristo, siendo Dios, ¿cuánto más nosotros que somos unos miserables pecadores, mis hermanos? Y nos da pesar, o nos da pena, nos da vergüenza llamar al hermano, hermano. ¿Para dónde vamos, mis hermanos? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? ¿Qué ha hecho Cristo? ¿Cuál ha sido la transformación que Cristo ha hecho? ¿Cuál es el proceso que está llevando Cristo en su vida? Ninguno, mi hermano, está perdiendo el tiempo en mi vida. Mi hermano, está perdiendo el tiempo. Porque tenemos que comenzar a cambiar. Tenemos que comenzar a conocer cuál es el amor de Cristo, cuál fue el amor de Dios, ese amor que no tiene límites, un amor tan grande como Él nos dio, nosotros no podemos dar. Tenemos que entender ese amor. Dice que tenemos que conocer la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Que si nos salimos a un lado no nos salimos de Dios, si nos vamos a otro lado no nos podemos, si nos vamos a lo profundo no salimos de Dios, porque Dios excede todas esas cosas. Amén. Dios es grande sobre todas las cosas, mis hermanos. Ese es el amor de Dios. Mis hermanos, en esta mañana la reflexión es que hagamos un alto en el camino, que nos paremos como hombres y mujeres de Dios a reflexionar cuál es ese amor. ¿Qué ha hecho ese amor de Dios en nuestra vida? Que nosotros podamos dar también. Porque dice la palabra del Señor que lo que has recibido de gracia, también tiene que darlo de gracia. No es que yo necesito todo el amor de Dios, pero si alguien necesita de mi amor, yo se lo niego. Entonces no hay amor de mí para los demás, pero sí quiero que el amor de Dios esté sobre mi vida. Tenemos que tener claro esto, tenemos que conocer cuán grande es el amor de Dios. Mis hermanos, yo los bendigo en esta mañana. Y yo les recuerdo que con Dios no hay pierde. Sigamos el camino de Cristo. No nos llamemos ahora cristianos y hacemos todas las cosas diferentes a las que hizo Cristo. Nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Amén. No porque carguemos una Biblia, no porque prediquemos un evangelio, es porque nosotros somos imitadores de aquel que dio la vida por ti y por mí. Bendiciones, mis hermanos, y nos veremos en una próxima oportunidad. Amén. Amén.